Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Spain 11 Family Office. Diego, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tenemos encima de la mesa como después de la reunión del FONC se nos retrasa la aprobación del plan Build Back Better o el plan de gasto social de Biden. Ese movimiento de Machín en el último momento parece que puede poner en entredicho, y a partir de ahí, ¿cuál es el escenario que se nos puede abrir? Bueno, sí, pues como bien dices, lo que estamos viendo son jornadas de volatilidad que en cierto modo esperábamos, también teniendo en cuenta un cambio, un giro de rumbo en cuanto a la política monetaria adoptada por la Fed, en este caso tras la reunión del FONC. Y sí que es cierto que difiere un poco el mensaje que quiso dar Powell de una recuperación económica fuerte, sobre todo del empleo en Estados Unidos y en cuanto al PIB, con este retraso en el plan de gasto social, como bien dices, que puede restar quizás ligeramente el crecimiento para el año que viene para el PIB estadounidense, y así también lo reflejaban las estimaciones de crecimiento que elaboraba el FONC. A partir de ahí, con ese movimiento y con esa situación que nos marcaba también esa línea de puntos, ¿crees que con este movimiento también de última variante se puede retrasar todavía esa retirada de estímulos y esa subida de tipos? ¿Puede afectarle a Omicron, que no estaba tan destacado encima de la mesa en esa reunión del pasada semana en el FONC? Mira, quizás lo que estamos viendo con Omicron es algo similar a lo que vimos, si os acordáis, con la variante Delta en el periodo estival, que lo que nosotros consideramos es que estaba retrasando, estaba revaluando esta recuperación, estaba retrasando este impulso en la economía quizás unos meses. ¿Qué ha ocurrido? Que tanto la Delta como la Omicron han coincidido con épocas del año donde las pautas de consumo se esperan que sean fuertes, sobre todo en sectores que se vieron muy deprimidos con la pandemia, como puede ser el hospedaje, la restauración, el ocio, los viajes, etcétera. A partir de aquí, ¿qué podemos esperar? Bueno, la variante Omicron, los primeros estudios, los primeros análisis sugieren que es más débil o menos virulenta que otras variantes. Evidentemente, debido a su alta propagación o a su nivel de transmisión, será la variante la variante que lidere, ¿no?, por así decirlo, prácticamente en todo el globo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que si la variante, el virus, sigue siendo cada vez más débil o teniendo una repercusión a nivel sanitario más controlada, más ligera, evidentemente veremos que las restricciones, aunque existan y ralenticen, como digamos, esta recuperación del crecimiento en algunos sectores, veremos cómo estas restricciones poco a poco se vayan relajando. En cuanto a todo esto, el mayor riesgo que vemos sigue siendo la inflación para el año que viene, cómo lo puedan asimilar los mercados y el discurso que puedan dar los bancos centrales. También estamos viendo una asimetría en cuanto a la hora de actuar por parte de los bancos centrales, por un lado con la Fed o el FONC estimando hasta 3 subidas para el año que viene de tipos, y por otro lado, por ejemplo, tenemos al Banco Central Europeo, bueno, pues ralentizando esas subidas, dando un mensaje quizás algo más dovish y estimándolas para ya 2023, 2024. Luego tenemos al Banco de Inglaterra ya con esa subida de cuarto de punto. Hace 2 días la reducción de la tasa preferencial del crédito a un año de bancario en China. Eso sí que quizás nos preocupa un poco, porque nos marca o nos viene a decir que la recuperación económica se está dando asimétricamente en las diferentes regiones económicas, y es algo que deberíamos tener en cuenta. Ayer escuchamos además a Fauci hablar de la importancia de esa distancia social. También le escuchamos hablar de cómo podía incluso esta última ola de coronavirus llevarnos más contagios e incluso más fallecimientos, más defunciones que las anteriores olas. Ese mensaje parece que caló al principio, pero luego ha tenido ya una salida fácil, sobre todo viendo distintos gráficos que nos mostraban, por ejemplo, cómo en Reino Unido se había ya disociado la curva de contagios con la curva de funciones. ¿Ese mensaje de Fauci parece ya estar contabilizado por el mercado? Mira, por nuestra parte, lo que estamos viendo con los mensajes, sobre todo de las autoridades sanitarias por parte de Estados Unidos, es un mensaje no de alarma. Quizás sí, el de ayer puede ser algo más alarmista que el que hemos visto en el pasado, pero sí que es cierto que si nos fijamos en las tasas de vacunación en Estados Unidos, las tasas siguen siendo algo débiles o algo limitadas si la comparamos, por ejemplo, con Europa.
hay que recordar que para verano el gobierno de Biden estimaba una tasa de vacunación del 70% y la estamos consiguiendo con un lag de prácticamente 4 meses. El problema que está teniendo Estados Unidos a la hora de concienciar a su población de vacunarse y sobre todo lo vamos a ver cuando exijan estas vacunas de impulso, estas vacunas extra. Y entonces, ¿esto en qué se transmite? En que las autoridades sanitarias, en cierto modo, tienen que intentar concienciar a la población porque lo que estamos viendo, como bien dices, como reflejaba Inglaterra, la vacunación es efectiva para por lo menos reducir el número de muertes y que este virus sea menos virulento y tenga un impacto más limitado, sobre todo en la economía y en la salud, que es al final lo que queremos todos. Pues muchísimas gracias, Diego Morales, Departamento de Inversiones de Spain 11, Family Office. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Buen negocio.